Guerra y caos en México. ¿Cómo es que grupos criminales se transformaron en ejércitos paramilitares fuertemente armados? Para entenderlo, primero es necesario contextualizar la situación actual y luego retroceder varias décadas en el tiempo. En los últimos días hemos sido testigos del contraataque del Cártel Jalisco Nueva Generación, en respuesta a la eliminación de su líder, el Mencho. Lo que siguió se ha convertido en una auténtica guerra, librada por las fuerzas de seguridad mexicanas contra una de las organizaciones narcoterroristas más poderosas del mundo. Este domingo, 22 de febrero, el gobierno mexicano, operando con inteligencia clave proporcionada por Estados Unidos, eliminó a Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como el Mencho, líder del grupo narcoterrorista Cártel Jalisco Nueva Generación, más conocido por sus siglas, CJNG. La respuesta del cártel fue inmediata y brutal. En los últimos días, México ha presenciado una represalia coordinada, con bloqueos de carreteras, vehículos incendiados y ataques directos contra civiles y fuerzas de seguridad. Una demostración aterradora de poder que plantea una pregunta inevitable. ¿Cómo llegaron los criminales a convertirse en ejércitos paramilitares altamente armados? Para comprender el poder de fuego y el nivel de organización de un grupo como el CJNG, debemos retroceder varias décadas. Los cárteles mexicanos modernos, tal como los conocemos hoy, surgieron de las cenizas del cártel de Guadalajara en la década de 1980. En un inicio, los cárteles mexicanos no eran más que rutas de tránsito para la cocaína colombiana con destino a Estados Unidos. El verdadero giro hacia la militarización ocurrió a finales de los años 90, con la creación de los Zetas, fundado por desertores del GAFE, las fuerzas especiales del ejército mexicano. Ellos introdujeron tácticas de contrainsurgencia, armamento pesado y un nivel de brutalidad física y psicológica sin precedentes. Cambiarían para siempre las reglas del juego. Para competir, todos los demás cárteles se vieron obligados a militarizarse rápidamente. Así comenzó, durante la década de los 90, una auténtica carrera armamentista entre los cárteles mexicanos. Miles de policías, soldados y miembros de fuerzas especiales fueron reclutados, elevando el entrenamiento y la capacidad operativa de estos grupos a un nivel claramente paramilitar. Hoy, su equipamiento es comparable al de una fuerza armada estatal. Pero ¿cómo logran sostener este nivel de poder? Existen dos vías principales. La primera es conocida como el Río de Hierro, el nombre que se le da al contrabando masivo de armas de grado militar desde Estados Unidos hacia México. Según estimaciones del gobierno mexicano, aproximadamente el 70% de las armas y municiones utilizadas por los cárteles provienen directamente de Estados Unidos, adquiridas con dinero del narcotráfico y traficadas a través de la frontera. El resto del armamento proviene de desvíos dentro de las propias Fuerzas Armadas mexicanas y de países de Centroamérica. Este crecimiento y militarización no ocurrieron de la noche a la mañana. Fueron el resultado de décadas de expansión, dejando en el aire una pregunta clave: ¿cómo permitió el Estado mexicano que esto sucediera? La respuesta se encuentra en décadas de políticas de seguridad fallidas. En 2006, el presidente Felipe Calderón declaró la guerra a los cárteles y desplegó a las Fuerzas Armadas en las calles. La estrategia adoptada, fuertemente respaldada por Estados Unidos, fue conocida como la estrategia de los capos, cuyo objetivo era decapitar a los cárteles mediante la captura o eliminación de sus líderes. Tácticamente funcionó. Estratégicamente, fue un desastre. Cortar la cabeza de un cártel no lo destruye, lo fragmenta. Esa fragmentación dio origen a decenas de células más pequeñas, extremadamente violentas y sin la disciplina de los antiguos grandes líderes. Estos grupos comenzaron a disputar no solo el narcotráfico, sino también la extorsión, el secuestro y el control territorial. Intentos más recientes de reducir la violencia mediante enfoques menos confrontativos, como la estrategia del expresidente Andrés Manuel López Obrador, conocida como abrazos, no balazos, solo permitieron que grupos como el CJNG consolidaran territorios y se rearmaran con total impunidad. La actual presidenta, Claudia Sheinbaum, es una firme defensora de esta política y ha declarado recientemente que combatir al narcotráfico es ilegal y, según sus palabras, un acto fascista. De hecho, de acuerdo con algunas fuentes, la operación que resultó en la muerte del líder del CJNG solo se llevó a cabo debido a una fuerte presión del presidente Donald Trump, quien acusó recientemente a México de estar en gran parte controlado por el narcotráfico. Fue en este vacío de poder, generado por la fragmentación de los grandes cárteles y por políticas de seguridad fallidas, donde el cártel Jalisco Nueva Generación creció y se fortaleció. El CJNG surgió alrededor de 2010, tras la muerte de Ignacio Nacho Coronel, uno de los líderes del cártel de Sinaloa. Originalmente conocidos como los Matacetas, se presentaron en un inicio como justicieros, antes de asumir el control total del narcotráfico en varias regiones. Pero ¿quién fue Nemesio Oseguera Cervantes, el líder del CJNG eliminado este domingo? A diferencia de figuras extravagantes como el Chapo, el Mencho era un fantasma táctico. Rara vez aparecía en público y casi nunca era fotografiado. Nacido en la pobreza, en el estado de Michoacán, trabajó cultivando aguacates,
migró ilegalmente a Estados Unidos, fue arrestado por tráfico de drogas y posteriormente deportado. De regreso en México, dio un paso decisivo. Se incorporó a la policía local en Jalisco. Esta doble experiencia, tanto en el narcotráfico como en las fuerzas de seguridad del Estado, le otorgó un profundo conocimiento de cómo funcionaba el sistema desde dentro. Bajo su liderazgo, el CJNG se expandió con una agresividad implacable y hoy mantiene presencia en prácticamente todos los estados mexicanos. Sin embargo, su núcleo de poder se encuentra en el occidente del país: Jalisco, Colima, Michoacán y Guanajuato. El control del puerto de Manzanillo, en Colima, fue su jaque mate logístico. Le permitió la importación a gran escala de precursores químicos provenientes de China, utilizados para inundar Estados Unidos con fentanilo y metanfetamina. En términos de personal, se estima que el CJNG cuenta con decenas de miles de miembros armados, con algunas fuentes que sitúan la cifra por encima de los 100.000. Pero lo que realmente resulta alarmante es su nivel de organización. El cártel opera unidades de combate especializadas, como el Grupo Élite, que funcionan con disciplina militar, uniformes estandarizados con insignias del cártel, convoyes de vehículos blindados artesanalmente conocidos como monstruos, y tácticas de emboscada propias de la infantería ligera. ¿Y ahora qué ocurre? Tras la eliminación de El Mencho, su muerte no marca el fin del CJNG, marca el inicio de un baño de sangre. La historia de los cárteles demuestra que la sucesión en organizaciones criminales paramilitares rara vez es pacífica. En los próximos meses veremos 3 frentes de conflicto. El primero será una guerra civil interna, con lugartenientes y subordinados disputándose el poder dejado por El Mencho. El segundo involucrará a grupos rivales, como el Cártel de Sinaloa y cárteles menores con base en Michoacán y Guanajuato, que intentarán aprovechar el caos para apoderarse de territorios. El tercero será una intensificación de la retaliación contra el Estado, exactamente lo que ya estamos viendo en las calles de Jalisco. Intentos desesperados del cártel por demostrar que, incluso sin su líder, el Estado aún no tiene el monopolio de la fuerza. La eliminación de El Mencho representa una victoria táctica significativa para las Fuerzas de Operaciones Especiales de México y para la inteligencia estadounidense. Pero en el tablero estratégico del narcotráfico no es más que el comienzo de un nuevo y peligroso capítulo.